Introducción. La clase desarrolla cómo rellenar correctamente un parte amistoso del seguro, qué significa cada apartado de la declaración amistosa de accidente, quiénes A y B para evitar errores al rellenarlo y las implicaciones en la gestión de la flota. Declaración amistosa de accidente. ¿Qué es el parte amistoso y para qué sirve? Una de las cuestiones que con mayor frecuencia genera incertidumbre tras un pequeño golpe entre vehículos surge al completar la declaración amistosa del accidente, quién debe ser identificado como A y quién como B en el documento. Es crucial identificar correctamente cada columna para evitar errores que puedan retrasar la gestión del siniestro o generar discrepancias entre aseguradoras. El parte amistoso constituye el documento estándar en España para la comunicación de accidentes leves sin heridos. Aunque el proceso pueda parecer sencillo, cada casilla está destinada a cumplir una función específica y es crucial completarla con la debida atención. Es importante destacar que un formulario mal rellenado puede complicar la resolución del siniestro, incluso cuando existe acuerdo entre las partes. El parte amistoso, también denominado Declaración Amistosa de Accidente, es un documento homologado en toda la Unión Europea. El sistema permite la recopilación de datos de conductores, vehículos, pólizas y circunstancias del accidente de manera clara y organizada. Es importante destacar que este proceso no determina automáticamente la responsabilidad. Su función es la de ofrecer una versión consensuada de los hechos para que las compañías aseguradoras puedan analizar el caso. Por esta razón, se recomienda proceder a una revisión detallada y cuidadosa del documento antes de proceder a su firma. Al firmar la declaración amistosa de accidente, ¿asumo yo la culpa? Según lo establecido en las normas de tráfico, la determinación de la responsabilidad en un accidente de tráfico recae en la identificación del conductor que haya incumplido las normas. Ambos conductores deben asumir su responsabilidad y posteriormente proceder a la realización del parte amistoso y su firma. En todo caso, serán las compañías aseguradoras las que determinen la responsabilidad de acuerdo con los datos presentados en el parte. De acuerdo con los términos convenidos entre las partes involucradas, las aseguradoras serán las encargadas de gestionar la liquidación de los daños ocasionados por el siniestro mediante una reclamación de indemnización, para lo cual se requiere la firma del cliente. No obstante, es preciso aclarar que esto no conlleva necesariamente una aceptación de responsabilidad. En caso de que los datos del conductor del vehículo no puedan ser recogidos en el momento del accidente, se considerarán los registrados en la póliza de seguros. Esta información se incluirá en el fichero de siniestralidad de conductores, que es consultado por las compañías aseguradoras cuando requieren un certificado de siniestralidad. En caso de que uno de los conductores se niegue a firmar, será necesario solicitar la presencia de las autoridades policiales para que se encarguen de la elaboración del atestado. Los seguros de los vehículos implicados se encargarán de recabar toda la información necesaria como partes de la policía, testigos, etc. Con el propósito de agilizar el proceso y minimizar el tiempo de espera, se recomienda completar el formulario de accidente y proceder a su firma, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. En un parte amistoso, ¿quién es A y B? Una de las mayores confusiones del formulario se encuentra en las columnas denominadas Vehículo A y Vehículo B. Es importante destacar que no existe ninguna norma que obligue a que el conductor culpable sea A o B. La finalidad es meramente una diferenciación visual para identificar los dos vehículos implicados. Uno de ellos será A y el otro será B, sin que esto implique responsabilidad alguna. Cada conductor debe rellenar únicamente su columna correspondiente, incluyendo datos personales, datos del vehículo, compañía aseguradora, número de póliza. Lo importante es que ambos estén de acuerdo en la descripción central del accidente y en el croquis. Datos que debe rellenar cada conductor. Cada columna contiene esencialmente los mismos apartados. Es aconsejable escribir con letra clara y sin tachaduras. A continuación, se detalla la información básica que debe aparecer: nombre y apellidos del conductor, dirección, teléfono de contacto, matrícula del vehículo, marca y modelo, nombre de la aseguradora, número de póliza.
Si el tomador del seguro no coincide con el conductor, también debe indicarse cómo marcar correctamente las circunstancias del accidente. El parte incluye una lista numerada con distintas situaciones, tales como el cambio de carril, la incorporación, el alcance, la salida de aparcamiento, entre otras. Cada conductor debe marcar únicamente las casillas que describan su maniobra en el momento del impacto. Se recomienda encarecidamente proceder a la lectura de todas las partes antes de emitir una opinión. En caso de discrepancia, es imperativo expresar los hechos con objetividad y dejar constancia en la sección de observaciones. En este sentido, se recomienda evitar discusiones en ese momento, a fin de mantener la claridad y la objetividad del documento. El croquis y la descripción de los daños. El dibujo central constituye uno de los componentes de mayor relevancia del informe amistoso. Debe representar posición final de los vehículos, dirección de circulación con flechas, nombre de la vía, señales de tráfico relevantes como stop, ceda el paso, semáforos. La claridad en el croquis es fundamental para minimizar las dudas posteriores. En el apartado de daños, es imperativo señalar únicamente los desperfectos visibles ocasionados por el accidente. Es crucial diferenciar los daños previos para evitar conflictos posteriores con la aseguradora. Plazos, firma y envío a la aseguradora. Una vez completado, ambos conductores deben proceder a la firma del documento. Es importante aclarar que la firma no conlleva la aceptación de la culpa, sino la confirmación de la exactitud de los datos presentados. Cada parte conserva una copia y dispone de un plazo máximo de 7 días para enviarla a su aseguradora. Asimismo, se recomienda tomar fotografías del lugar del accidente y de los daños ocasionados. Consejos para cumplimentar bien la declaración amistosa de accidente. Antes de proceder a la cumplimentación del parte de accidente, es preciso localizar un lugar seguro y apartado del tráfico siempre que las circunstancias lo permitan. Por favor, no olvide colocar los triángulos de señalización o, preferiblemente, la señal de emergencia V16. Intenta mantener la calma antes de proceder a completar el documento. Es crucial que los datos que se ingresen en el sistema sean precisos y estén libres de errores. El parte amistoso es autocalcante, lo que permite obtener 2 copias al rellenarlo, una para cada conductor. Es aconsejable utilizar letras mayúsculas y una caligrafía clara para garantizar la legibilidad y la claridad en la comunicación. No olvides llevar consigo 2 bolígrafos para marcar en el coche. Es importante tener en cuenta que estos utensilios pueden experimentar fallos en momentos críticos. En caso de que los conductores sean 2, se recomienda no utilizar 2 formularios diferentes. Por favor, complete el mismo documento. Al realizar el croquis, es crucial identificar cada vehículo con las letras A o B para evitar confusión sobre su propiedad. En caso de que ninguna de las circunstancias descritas en el parte se ajuste a su situación particular, es necesario que proceda a rellenar el campo de observaciones con la descripción de los hechos ocurridos. Por favor, absténgase de marcar las casillas que no se correspondan con su accidente. Cuantas más pruebas, mejor. Se recuerda realizar todas las fotografías y grabaciones que sea posible con el dispositivo móvil, así como también filmar cualquier vídeo que evidencie la situación posterior al impacto. Claves para rellenar el parte amistoso. Declaración amistosa para el móvil o tableta IDEA. La Asociación Empresarial del Seguro UNESPA y Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, TIREA, desarrollaron la aplicación Declaración IDEA, diseñada para dispositivos móviles. Mediante esta aplicación, los usuarios tienen la posibilidad de presentar de manera telemática el parte amistoso de accidente de tráfico. Con el propósito de agilizar los trámites a las aseguradoras y la liquidación del siniestro, se permite presentar la declaración amistosa del accidente inmediatamente después de ocurrir el incidente. El proceso de cumplimentación de la declaración amistosa de accidente se lleva a cabo de manera similar a la declaración amistosa de accidente tradicional, siguiendo los diferentes menús que se muestran en la pantalla del teléfono móvil o la tablet. Una vez que uno de los involucrados haya completado el cuestionario sobre su dispositivo,
el otro recibirá un mensaje de texto en su teléfono móvil, solicitando la aprobación o rechazo del contenido de la declaración. Una vez que ambos conductores aprueben el documento, podrán proceder a descargarlo en formato PDF. La aplicación está disponible para su descarga gratuita en dispositivos móviles que utilicen sistemas operativos iOS y Android. Preguntas frecuentes sobre el parte amistoso. ¿Quién decide quién es el vehículo A y B? Lo deciden los propios conductores en el momento de rellenarlo. No tiene ninguna implicación legal sobre la responsabilidad del accidente. ¿Se puede modificar el parte después de firmarlo? No es recomendable. Una vez firmado, cualquier cambio puede invalidarlo. Si detectas un error, informa cuanto antes a tu aseguradora. ¿Es obligatorio rellenar el parte amistoso? No es obligatorio, pero sí muy recomendable cuando hay acuerdo y no existen heridos. Facilita y agiliza el trámite frente a una denuncia posterior. ¿Qué ocurre si no hay acuerdo entre los conductores? En tal caso, cada parte tendrá la facultad de presentar su versión de los hechos a la aseguradora o, si la situación lo requiere, de solicitar la intervención de las autoridades policiales. ¿Qué sucede si tienes un siniestro fuera de España? La declaración amistosa de accidente constituye el documento uniforme empleado por todas las aseguradoras. Este formulario presenta similitudes con los utilizados en otros países. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de no rellenar una parte amistoso de accidente correctamente son los retrasos, confusiones y que el seguro no nos indemnice por el accidente. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Parte amistoso impreso en el vehículo. Siempre hay que llevar en el vehículo uno o dos partes amistosos de accidente impresos en el vehículo. Hay que solicitarlos a nuestra compañía de seguros, así como un bolígrafo para rellenarlos. Si utilizamos la app de IDEA, el teléfono móvil o tableta del conductor la tiene que tener instalada. Hay que tener en cuenta que la tecnología a veces no funciona y tendremos que rellenar el parte amistoso de accidente manualmente. Formación al conductor. Es muy importante que el conductor reciba formación de cómo rellenar un parte amistoso de accidente correctamente, así como la información a recopilar del accidente como lugar, hora, carretera, etc. Se recomienda que practiquen rellenando partes de amistosos impresos y de la app de IDEA de diferentes tipos de accidente. Si no es posible que visualicen un vídeo o tengan un manual de instrucciones, hoja impresa en el vehículo. Se recomienda tener una hoja impresa en el vehículo o en PDF en el móvil o tableta del conductor con las instrucciones de cómo rellenar el parte amistoso de accidente, qué datos incluir, pruebas, etc. Tiene que incluir los teléfonos del gestor de flotas y de la aseguradora por si el conductor tiene dudas de cómo rellenar el parte amistoso de accidente o si el otro conductor no quiere rellenarlo y cómo actuar en este caso. Cumple con los plazos. Conserva una copia y dispones de un plazo máximo de 7 días para enviar el parte amistoso de accidente a tu aseguradora. En resumen, completa de manera precisa y detallada un parte amistoso con el fin de evitar demoras y malentendidos. Comprender quién es A y quién es B en un parte amistoso constituye únicamente el primer paso para que la gestión del accidente sea más eficiente y rápida. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!